Buenas tardes. Nos encontramos con la maestra Carmen Marisa López Torres, quien tiene máster en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Hispánica por la UNED, que se encuentra laborando en la Facultad de Humanidades y Artes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ha publicado diversos artículos, entre los cuales se encuentra Análisis sincrónico del Atlas Lingüístico Pluridimensional de Honduras. Tuve la oportunidad de conocer a la maestra Carmen en una mesa en la cual hizo una exposición muy interesante sobre el análisis lingüístico comparativo de italiano, sardo y español en el cuarto segundo de la jornada segunda del Decamerón de Boccaccio. Y bueno, sin más, damos la palabra a la maestra Carmen para que nos pueda exponer con, eh, con la profundidad que ya está acostumbrada a este tema. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa, si surge alguna pregunta durante que me quieras hacer, pues bienvenido, ¿verdad? Para ir redirigiendo eh, Perfecto. la, la entrevista. Bueno, saludos a todos. Soy Mari López y pues sí, justamente este trabajo de análisis comparativo lo hicimos en la maestría en UNED. Nos tocaba en ese momento elegir un tema y pues me interesaba mucho el sardo, ¿verdad? Porque el sardo es una lengua que está en una situación de diglosia con el italiano, es una lengua aislada que está en una isla, ¿verdad? Y aparte de que está en una isla, pues eso la hace una lengua un poco más conservadora que el italiano. Y aparte de eso tenemos pues que el italiano como lengua oficial, pues digamos que está un poco dominando el, el, grupo, o por decir así, pues la región de Cerdeña, y eso provoca pues que esta lengua esté un poco, digamos, como una lengua minoritaria, como una lengua que está en peligro. Y pues en ese momento bueno, me puse a pensar cuáles eran las grandes diferencias entre italiano y sardo. Entonces para ello pues utilizamos un texto, voy a compartir mi pantalla para que lo veamos y pues no sé si me puedes decir si se ve la pantalla. Sí, se ve claro. Entonces, bueno, me puse a buscar algún tipo de texto que pudiera servir de referencia. Recordemos que para la filología ha sido sumamente importante la literatura porque justamente tenemos ahí el texto puro, tenemos el texto que pasa los años, ¿verdad? Y el texto se mantiene. Entonces, pues me puse a buscar algún texto que pudiera tener en italiano y en sardo, pero también en español justamente, porque del español pues ya tenemos como una mejor referencia de cómo hacer un estudio filológico, comparando el latín con el español de X época o en fin. Entonces me encontré con este cuento del Decameron, que es de la segunda jornada, es el cuento 2, en sardo. Fue de las muy pocas cosas que pude encontrar en sardo. En realidad, creo que ni siquiera una gramática en digital pude encontrar meramente del sardo. Entonces, eso vuelve un poco difícil el poder trabajar con una lengua que simplemente pues no está tan estudiada o a tanta profundidad como una lengua como el español. De hecho, un tiempito después de haber presentado este trabajo, me tocó presentarlo también en una jornada que teníamos también aquí de humanidades, y justamente me tocó compartir mesa con una persona de Cerdeña, un sardo, ¿verdad? Y él me decía, si es que no hay nada, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, pues sí, eso lo vuelve todo un reto, pero obviamente lo vuelve muy interesante. Entonces, pues lo que tomé de referencia pues fue este texto del Decameron, y tengo acá también la versión en italiano, ¿verdad? De este mismo texto, y también tengo el del español que justamente lo tengo en físico. Entonces, para hacer el análisis, lo primero que tenemos que tener es como una base teórica, ¿verdad? Que nos diga hacia dónde podemos ir con esto. Lo hablaba yo también con mi profesor justamente de esa clase, y en realidad, por más que sí es sumamente interesante el trabajo que se obtuvo,
se queda un poco corto, ¿verdad? Porque si nos ponemos a analizar los 3 niveles de la lengua, fonético, morfosintáctico y léxico, eh, resulta que se vuelve como un macroestudio, es decir, como ver en grande algo muy general, ¿verdad? Entonces, al final, pues que decidimos que solo se iba a enfocar en fonética y morfosintaxis. No tenía yo una referencia léxica para el sardo, ¿verdad? Sí la tengo para el italiano y para el español, que son lenguas que obviamente por su oficialidad, perdón, y número de hablantes, pues tenemos más acceso a estas lenguas. Entonces, les quería mostrar también eh, bueno, este es el cuadro de análisis, pero antes de eso les quiero mostrar el texto base, digamos, que utilicé para esto. Este se llama el comentario lingüístico. Se los quería mostrar un poco porque, pues, digamos, tenemos que partir de un algo para hacer una investigación de este tipo. En este caso, pues, no sé, me imagino que al ser estudios filológicos ya se han trabajado con el español, por ejemplo, y con el español sabemos que tenemos pues nuestra referencia, toda la gramática, todo lo que ya se ha estudiado, pero también tenemos los textos históricos justamente de la historia de la lengua española que nos van a servir como una gran referencia para saber por dónde partir, ¿verdad? Entonces en este caso pues que ya nos estábamos dejando un poquito de lado el español y estábamos trabajando con 2 lenguas nuevas, ¿verdad? Pues se vuelve un reto bien grande, esa es la primera gran dificultad. Entonces, con este texto del comentario lingüístico, pues lo que hice fue como tomar esta referencia, este es un texto, un capítulo de un libro, en el que nos va diciendo pues cómo podemos ir trabajando esto, ¿verdad? Y entonces lo primero pues obviamente es el plano fonológico y justamente pues como les decía es muy interesante trabajar con textos como de literatura porque sabemos que tienen una forma muy estándar de la lengua, pero también tenemos que recordar que estos son trabajos de filología y no de lingüística descriptiva, ¿verdad? Que en la actualidad los podemos hacer con mucha facilidad porque pues tenemos audios, tenemos medios para grabar, tenemos videos, es decir, ha evolucionado tanto el estudio de la lingüística que tenemos más medios o más recursos para hacer los estudios. Sin embargo, para un análisis filológico, pues definitivamente lo que siempre se ha tenido y con lo que se estudiaba antes es justamente con la filología, ¿verdad? Y con los textos antiguos. Entonces, como lo dice acá, no partimos de un texto oído, o sea, no partimos de la fonética en realidad, sino que partimos de un texto leído que sería la grafémica. Y entonces lo que vamos a empezar a analizar en este caso son las diferencias gráficas de las palabras en cada una de estas lenguas. Una vez que podemos identificar que hay diferencias, se trata de describir esas diferencias. Entonces también, aparte de este texto que nos ayuda a guiar el trabajo de investigación, necesitamos la teoría, ¿verdad? Para ese caso yo utilicé el libro el Manual de Lingüística Románica, el manual de Jorge Gargallo y María Bastardas, que es, digamos, uno de los textos más actuales que se tienen de lingüística románica, y tomé la base teórica justamente de la fonética histórica, la morfosintaxis histórica y un poco del léxico histórico también, para poder conocer qué caracterizaba a cada una de estas lenguas y qué las hace diferentes. Voy a compartirles también el texto, ¿verdad? Que utilicé, el texto final, justamente porque en ese podemos ver un poco de forma más gráfica los resultados de la investigación. Entonces, pues como les mencionaba, la teoría la saqué de ahí justamente de el trabajo de Manual de Lingüística Románica y voy a pasar justamente a esta parte del análisis, ¿verdad? Porque obviamente para hacer un comentario lingüístico también necesitamos tener el background, tener la información previa, ¿verdad? O el contexto del cual vamos a hablar. Entonces voy a profundizar en eso un momento, solo quiero mostrar
cómo se realizó el análisis, ¿verdad? Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Es justamente esta tablita está obtenida de este libro de Bastardas. Y pues lo que se hizo fue empezar a comparar o lo que la teoría nos dice sobre la lingüística románica y cómo evolucionaron estas lenguas, ¿verdad? Entonces, solo para mostrar un ejemplo, tengo este caso del vocalismo, que tenemos 3 sistemas vocálicos en las lenguas romances. Uno en el cual de las 10 vocales latinas, las largas y las breves, se evolucionó justamente a 7, que este es el sistema del español. Tenemos otro sistema en el que se evolucionó a 6 y tenemos otro sistema en que se evolucionó a 5, que es el caso del sardo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la diferencia entre estos? Para empezar, pues justamente la aparición de esta E breve y O breve, que en italiano y en español van a diptongar, ¿verdad? Y de ahí vamos a tener esa diptongación de breve a ie y de o breve a ue. Y en sardo tenemos un sistema que simplemente se simplificó. De larga y breve, pues se perdió esa cantidad y se quedó únicamente en 5 vocales, ¿verdad? Que no tienen una diferencia entre cantidad. Entonces, más o menos eso es solo para que vayamos viendo cómo el comentario lingüístico surge justamente de la parte gráfica. Como les decía hace un momento, acá tengo yo un ejemplo de cómo se analizó el texto, ¿verdad? Generalmente, pues, hacer una tabla a mí me sirve mucho. De hecho, en las clases que damos acá en la Autónoma de Honduras de filología, digamos, o enfocadas en eso, que son historia de la lengua española y lingüística románica, nuestras investigaciones van más o menos con esta forma. Trabajamos con una tabla en la cual vamos analizando cada una de las palabras que se diferencia y cuáles son sus características, ¿verdad? En este caso, pues, se me volvió un poco más complicado porque sí tenía que encontrar fenómenos de evolución fonética que se juntaran entre el sardo, el italiano y el español, porque justamente son 3 lenguas diferentes que evolucionaron de forma diferente en momentos diferentes. Entonces, para el caso, pues lo que fui haciendo fue tomando en cuenta la teoría que me daba el Manual de Lingüística Románica de qué era lo que podía encontrar. Y justamente así fue como se fueron anotando cada uno de los fenómenos, ¿verdad? Estos que son completamente, por ejemplo, el gráfico, el uso de las mayúsculas en lenguas como el italiano y el sardo, que es muy diferente al español. Luego otros fenómenos más fonemáticos, ¿verdad? Como el caso del cambio de et por e o ed, y que sabemos que en español continúa evolucionando ahí, ¿verdad? En italiano se mantiene así como e. Luego, pues, los diptongos, cuáles se mantuvieron como diptongos y cuáles se monoptongaron. Pérdida de sonidos a inicio de palabra, cambio de los sonidos, por ejemplo, la fricativización y sonorización del grupo TI o TYOD, ¿verdad? Que evoluciona a Z. Justamente eso que tiene que ver mucho con la aparición de los nuevos sonidos en español y en la YOD, ¿verdad? Y entonces, así como esto, pues yo fui sacando la lista de los principales fenómenos que podía ir encontrando y que podían marcar una diferencia, y a partir de esto, pues yo fui poniendo todas las palabras que iba encontrando en los textos del Decameron, ¿verdad? Es que aquí no sé cómo mover esto, pero me quita la visibilidad de las ventanas. Vamos a ver. Quiero ver si lo muevo. Aquí. Entonces, más o menos es eso que se ve acá, ¿verdad? En el texto, que esto obviamente lo podemos hacer a mano, ¿verdad? Pero siempre el tenerlo en digital, pues justamente sirve para ocasiones como esta, en la que vamos a retomar un tema que ya hemos analizado, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, pongo el caso de tempus, que es uno de los casos analizados en el comentario, en el cual vamos a tener la presencia de una E breve de latín. Y entonces vamos a ver cómo se comporta esa E breve. Según la teoría, debe diptongar en italiano y en español, y en sardo debe mantenerse. En este caso, pues
observamos que en sardo se mantiene una E, ¿verdad? No diptonga, y eso pues nos va demostrando un poco que la teoría pues nos está dando la información correcta. Voy a mostrarles ahora en italiano. Vamos a ver. Bueno, una cosa importante que debo mencionar es que cuando me puse a leer estos textos, me di cuenta que el texto en sardo estaba resumido, ¿verdad? Entonces eso también volvía más difícil el encontrar las palabras que van traduciéndose nada más, ¿verdad? Y que son exactamente las mismas. Entonces, bueno, una cosa que funciona mucho es tal vez poner acá buscar la palabra, ¿verdad? Que en eso nos sirve la versión digital. Pero bueno, finalmente por aquí debería aparecerme el tempus, aquí está el tempo, ¿verdad? Y lo que vemos en este caso es que, pues, según la teoría, debería ser tiempo, pero en italiano, al menos en este texto, se mantiene como tempo, ¿verdad? Y entonces ahí podríamos avanzar un poco más profundamente en el análisis y tratar de encontrar una explicación del por qué, ¿verdad? Y de momento, pues, la investigación que yo hice no llega a esa profundidad, pero esa pregunta, digamos que puede quedar ahí en algunas hipótesis, por ejemplo, que la lengua siguió evolucionando o que en este punto, porque sí lo mencionaba yo en la presentación, los textos traté de buscarlos en el mismo contexto histórico, es decir, publicados más o menos entre los 70s, 80s, para tener textos igualmente evolucionados, o sea, en un mismo punto sincrónico, por decirlo de alguna forma. Y entonces aquí nos aparece esta diferencia, digamos, ¿verdad? Que no tenemos que verla como un error, sino simplemente como algo que requiere de mayor análisis, de mayor profundidad en la investigación. Entonces, más o menos ese es el tipo de trabajo que se hizo, ¿verdad? En cada uno de los aspectos de la investigación, lo que hice fue ir analizando de forma ordenada, digamos, estos fenómenos que sí eran notorios entre el sardo, el italiano y el español, ¿verdad? En este caso, pues, el vocalismo siempre va a tener un poco menos de fenómenos porque siempre, o se cree que las vocales son más estables, ¿verdad? Y en este caso, pues lo que estábamos demostrando era el sistema vocálico como tal, ¿verdad? A ver si era el que diptongaba, ¿verdad? Este caso de acá, que les decía yo con esta E breve, en latín, perdón, italiano y en español, y qué sucedía con el sardo. Aquí les tengo otros ejemplos. Voy a ver si hago esto un poquito más grande para que se vea mejor. Y pues en este caso tenemos tempus del latín, que está con E breve, semper, perdón, de latín, y también pede de latín, ¿verdad? Que estas son E breves que esperamos que diptonguen. Y justo así pues se compararon, ¿verdad? Estos son tres palabras que aparecen en el texto y vamos a ver que tempo en italiano no diptonga, semper no diptonga, sin embargo, pede sí diptonga, a pie. Entonces, esto también nos lleva a otro tipo de hipótesis que podemos hacer. Por ejemplo, el tipo de sílaba en el que aparece esta E breve. Por ejemplo, en este caso tenemos que estas sílabas son muy parecidas, ¿verdad? Tienen el núcleo y tienen acá otra consonante, y si vemos acá, pues está, digamos, una posición más libre, ¿verdad? O sea, el núcleo, que sería la vocal, aparece sin otro sonido en la sílaba. Entonces eso podría también ayudarnos a explicar el por qué si tenemos una diptongación acá y no en estas palabras, ¿verdad? Pero todo esto son hipótesis que se deberían resolver haciendo una investigación más profunda, teniendo un corpus más grande de palabras para confirmar que en efecto eso es lo que está sucediendo. Es decir, buscaríamos qué palabras del italiano sí diptongan y cuál es su estructura silábica. ¿Verdad? Esa sería como una hipótesis bastante evidente de hacer en ese caso. Luego tenemos en el sardo, pues que en efecto no diptonga, tempus, semper, y en este caso pede evoluciona a pei, ¿verdad? A pesar de que sí tenemos un diptongo acá, está ahí, podríamos esperar que evolucione posiblemente de la pérdida de este sonido y de la posible
inflexión de este sonido, ¿verdad? Y por eso se mantiene así. Y en español, pues que obviamente es la lengua que tenemos aquí como lengua de control, ¿verdad? Así como se hacen las investigaciones, pues porque tenemos la información, porque ya esto se conoce, se nos hace más fácil compararlo, ¿verdad? Y no hacerlo solamente con dos lenguas que están, eh, que no conocemos, ¿verdad? En este caso tenemos tiempo, siempre y pie, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo se da el caso del diptongo en español, en este caso de italiano, y no se da en el resto. Luego, pues con el consonantismo sí hay un poco más de variación. Para empezar, recordamos que en latín teníamos el conjunto de consonantes simples, por decirlo de alguna forma, y las geminadas, ¿verdad? Pero esto evolucionó. En español sabemos que no tenemos geminadas. De hecho, las que se mantienen con doble consonante, como la Y o la R, la doble R, no tienen una pronunciación de geminadas, ¿verdad? Porque las geminadas eran un doble tiempo. Por decir copa, ¿verdad? Se pronuncia en dos tiempos esa doble P. En nuestro caso, pues no es así, ¿verdad? Tienen un sonido propio a pesar de la grafía. Entonces, en este caso, lo que vamos a encontrar es esas principales diferencias que van a haber entre el italiano y esas dos variantes dialectales del sardo, que son el nuorés y el logudorés, y el español, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que el italiano y el sardo comparten la aparición de estas geminadas, ¿verdad? La doble P, la doble T, la doble K, que serían las oclusivas sordas, y que en el español no lo tenemos así, y vamos a ver cómo va evolucionando dependiendo de la posición. Ya cuando están en posición intervocálica, pues vamos a ver que, digamos, se fricativiza en español, se fricativiza también en una de las variantes dialectales, que es el logudorés, y en las otras se mantiene, como en el español y en el nuorés, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo ese comportamiento teórico que se nos plantea puede o no aparecer en el texto, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos clara la parte teórica, pues nos vamos a ver qué es lo que sucedió en la práctica, ¿verdad? En este caso, pues tenemos 4 palabras en las cuales tenemos las oclusivas en posición intervocálica o las obstruyentes, ¿verdad? Y cómo se van comportando cada una de ellas en cada lengua. Para el caso tenemos mercatus de latín, ¿verdad? Que tenemos mercantante en italiano, mercaderi en sardo y mercaderes en español. Entonces vemos el mantenimiento de la oclusiva sorda, y aquí vemos pues que se sonoriza en este primer caso. Luego tenemos veritate del latín, en verità del italiano, veridade del sardo y verdad del español, que nuevamente se sonoriza en sardo y en español, pero se mantiene en italiano. Tenemos en este caso del pater, el pater nostrum, ¿verdad? Que aparece en el cuento. Pues fíjense que algo bien interesante que aparece en italiano es esto, justamente el babu nostrum, y en este caso pues sí vamos a tener una sonorización en posición inicial y vamos a tener el mantenimiento, o sea, el caso inverso, el mantenimiento de la oclusiva sorda en sardo y en español. Este quizás podría ser un caso, digamos, que no deberíamos estar tomando en cuenta, pero que resulta interesante. Luego, pues justamente con esta T vamos a ver que sí hay un cambio, ¿verdad? Pero justamente porque esta palabra no es necesariamente la traducción del italiano, ¿verdad? En este caso vamos a ver que se mantiene, ¿verdad? Se mantiene la oclusiva sorda, y en español vamos a ver que se sonoriza, ¿verdad? Y se sonoriza a pesar de que está en un grupo consonántico, que es otro aspecto que debemos tener en cuenta. Luego tenemos potere, de latín, que se mantiene en italiano tal cual, potere, en sardo se sonoriza, podere, y en español, poder. ¿Verdad? Entonces ahí podemos ver cómo esta tabla de referencia nos va diciendo más o menos el comportamiento que tiene cada una de estas consonantes, ¿verdad? Para el caso, pues sí podemos ver la T que se mantiene, y acá que bueno, aparte de que se sonoriza, se fricativiza, ¿verdad? Porque obviamente no puedo yo acá comprobar completamente hasta que yo escuche esto y haga las traducciones fonéticas de esto,
si en realidad esta es una oclusiva sorda como veridade, o como en español que sabemos que se fricativiza es verdad, ¿verdad? Que no se hace completamente la oclusión. Entonces esas son cosas que pues se van encontrando en el texto y pues con ello vamos teniendo como una mejor referencia de qué es lo que está sucediendo en el libro. Bueno, en los tres textos en cada idioma. Acá tenemos lo que sucede pues con las líquidas y también con la nasal y vamos a ver que sí hay diferencias. Sí hay diferencias bien marcadas, sobre todo en la pronunciación, ¿verdad? Sabemos, como les decía yo, que nosotros tenemos una vibrante múltiple para la doble R y que no representa una geminada, ¿verdad? A pesar de que sí viene de una geminada. Entonces, para este caso, pues también se hizo un poco de análisis, ¿verdad? Que básicamente lo que se encuentra acá es que eh, se, han, se han conservado consonantes débiles, ¿verdad? Es decir, que estas geminadas tendieron a simplificarse o a degeminarse y pues básicamente eso es lo que le sucedió en la evolución, a pesar de que sí tengamos consonantes geminadas en sardo, ¿verdad? Sobre la pronunciación de estas no voy a profundizar justamente porque no tengo una gramática que me respalde en cómo se producen estos sonidos. Aquí tenemos otro caso que son las palatalizaciones ante yod, que es lo que les mencionaba antes, ¿verdad? De que vamos a tener, bueno, nosotros sabemos que en español aparecen nuevos sonidos, como este palatal, el velar de la J, bueno, que este velar se pronuncia mucho creo que en México y en España, pero nosotros como hondureños pronunciamos un sonido aspirado, ¿verdad? Como decir mejor, no decimos mejor, ¿verdad? Como velar. Luego, pues tenemos en sardo y en italiano, pues que produce otro sonido, como el de mayor. Y pues así vamos a tener cada uno de estos casos. Tenemos la aparición de la che, de la c, de la z, la j, la ñ y la ey en español, producidas por ese contacto de consonante mayor, ¿verdad? Que son los que estamos mostrando acá. Entonces, básicamente, pues lo que estamos viendo acá es que suceden algunas diferencias en la pronunciación, en la evolución. Aquí tenemos, pues, en este caso de joven, ¿verdad? Que tendríamos en español, pues que en italiano sería Giovanni, ¿verdad? Este sería el sonido, igual que en sardo sería Giovano, ¿verdad? En este caso. Y asimismo tenemos otro caso como el de viaggio, viaggio y viaje. Entonces vemos que en italiano y en sardo evolucionó igual esa palatal con yo y no lo hizo así en español. Entonces vemos que ahí pues vamos a tener un caso en el que el sardo y el italiano se encuentran más cerca entre sí que del español. Hasta el momento el único fenómeno que hemos encontrado que acerca al español y al sardo es justamente el que les mostraba anteriormente, que es el de la sonorización y fricativización de oclusivas en posición intervocálica. Luego, en cuanto al análisis morfológico, perdón, pues también la tipología morfológica que la encontramos en este texto que les digo en el Manual de Lingüística Románica, ya nos va dando una idea de en qué casos se acercan el italiano con el sardo, el italiano con el español y el español con el sardo, ¿verdad? Y básicamente lo que vamos a tener es que estas tres lenguas tienen un comportamiento igual en cuanto al orden de las oraciones canónicas, ¿verdad? En la cual, pues sabemos que en latín era más común que apareciera esta forma de sujeto, objeto, verbo, y en español, italiano y sardo, pues es sujeto, verbo, objeto, sabiendo que en todas estas tres lenguas se puede omitir el sujeto. Bueno, para este caso mostramos aquí un poco unos ejemplos, ¿verdad? En este caso tenemos el verbo, perdón, a ver, que no aparece con la tilde. Esta de acá es el verbo. Aquí tenemos el verbo en español. Y si no me equivoco sería aquí, este de acá sería el verbo, ¿verdad? Entonces
tenemos que en español, en sardo y en italiano vamos a tener ese orden. Verbo antes de los objetos, ¿verdad? Entonces, estáis en vuestra casa, ¿dónde estáis? Sería un complemento del lugar, ¿verdad? Entonces tenemos el verbo antes y el objeto que lo acompaña, ¿verdad? Esto es más o menos lo que nos propone el libro, ¿verdad? Justamente este es el autor del capítulo, es Sánchez Miret, el que nos propone pues toda esta serie de similitudes y diferencias entre sardo, italiano y español desde la tipología lingüística. Pues como les decía, el italiano, el sardo y el español se diferencian del latín en orden de palabras, pero también justamente en las marcas de caso. Recordemos que las marcas de caso como declinaciones sí las vamos a encontrar en el rumano, ¿verdad? Que va a ser la lengua que en teoría se acerca más al latín, justamente porque fue la que evolucionó, tardó más en evolucionar. Y pues en español, en italiano y en sardo lo que tenemos son preposiciones, ¿verdad? Esto es algo muy, muy notorio de la tipología y es justamente que cuando tenemos un verbo en posición final, según los universales lingüísticos, ¿verdad? Lo plantea Comrie, dice que las lenguas que tienen el verbo en posición final van a tender a tener posposiciones y las lenguas que tienen el verbo antes van a tener preposiciones, ¿verdad? Es una cuestión como de forma natural que se da en estas lenguas. Entonces, podemos esperar justamente eso, que el latín, que el sardo, el italiano y el español tengan el comportamiento verbo-objeto y también muestren las preposiciones. ¿Verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos de preposiciones en italiano, per 24 denari, en sardo tenemos este caso de y en español tenemos este caso de en. Porque justamente ya en este análisis sí se complicó un poco más poner frases completas, poner la traducción tal cual, como podemos ver en este ejemplo, no me funcionaba con todos los pronombres, con todas las preposiciones, justamente porque la gramática del sardo estaba ausente y pues no había forma de demostrarlo. Y bueno, en cuanto a la morfología verbal, sí sabemos, por ejemplo, que el español evoluciona, bueno, el latín tiene un sistema de 4 conjugaciones, ¿verdad? Terminación are, ere, ere e ire, y que esto se mantiene en italiano. Sin embargo, en sardo en sardo y en español solo tenemos 3 conjugaciones, que serían are, ere, ire, y en español ar, er, ir, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues podríamos situar al italiano como una lengua más cercana al latín y nuevamente tendríamos una mayor similitud entre el español y el sardo, que posiblemente no nos hemos preguntado nunca qué tan cercano puede ser el español del sardo. Esto pues me lleva un poco a pensar sobre el tema del continuum lingüístico, ¿verdad? Que por ahí hay un trabajo muy interesante sobre esto de las lenguas romances y que dice que lo que es más fácil hablar de un continuum lingüístico entre estas lenguas romances que marcar una diferencia tajante entre ellas, ¿verdad? Porque la diferenciación de estas lenguas es más que todo política y geográfica, pero en teoría, pues justamente todos estos fenómenos lo que nos van demostrando es que hay un continuum en el cual se acercan unas lenguas con otras, justamente por ese contacto geográfico que tienen. Para el caso, pues nos planteaba que el catalán, por ejemplo, puede ser una lengua, pues, en ese continuum, pues puede ser una lengua que está cercana al español y al francés. Y así, pues, con cada una de las lenguas. Entonces, también nos planteaba, pues, que el sardo podría ser, como en ese continuum, tener una cercanía con el italiano y con el español. Y finalmente, pues para el análisis léxico, como les decía, no se pudo profundizar justamente porque necesito etimología de las palabras en sardo y pues la verdad es que en sardo, como les decía, digitalmente no pude encontrar nada. Posiblemente hacer un estudio allá sería
mucho más benéfico, ¿verdad? Posiblemente así tendríamos más material de investigación, pero con la información que se tenía era bastante difícil llegar a ello. Y con esto mismo también pues compruebo justamente lo que planteaba antes, de que realmente el estudio como un macroestudio en el cual solo podemos ver generalidades, es eso, pues. Son generalidades, son algunas características las que se pueden demostrar a nivel fonético y morfosintáctico y no es un microestudio en el cual, digamos, tal vez si nos hubiéramos centrado solo en el vocalismo de las tres lenguas, podríamos profundizar y hablar un poco más de estos detalles, por ejemplo, de esa no diptongación que se espera en italiano, o qué sé yo, tomar un fenómeno nada más podría ser un poco más enriquecedor sobre el mismo fenómeno. Pero sí se necesita una teoría, sí se necesita un respaldo de una gramática del sardo, que era con la que no se contaba en ese momento. Entonces, básicamente, pues de eso se trató el trabajo. Como les decía, sí es importante tomar dentro de los aspectos sociolingüísticos la situación de peligro que tiene el sardo como una lengua minoritaria, como una lengua que no cuenta con grandes estudios lingüísticos y que por tanto pues se ve sometida al italiano. Y recordemos que siempre que se tiene un texto escrito, una gramática escrita, pues esto va a ayudar a que la lengua se mantenga de alguna forma, pero también tiene que ver obviamente con los aspectos sociales que tienen que ver con el uso que se le da y no solo el uso, sino la utilidad que le ven los hablantes mismos a su propia lengua, ¿verdad? Cuando encontramos lenguas minoritarias y le preguntamos a las personas, por ejemplo, en Honduras, puedo ponerles el caso del garífuna, que hay mucho garífuna en Honduras y que lo que hace es estudiar inglés, ¿verdad? Son muchos estudiantes en lenguas extranjeras. Y entonces uno dice, ¿por qué? Porque el inglés, y en realidad es una cuestión de utilidad, ¿verdad? Al final lo que se anda buscando es que esto, pues, esta lengua que estoy aprendiendo me va a dejar un resultado positivo, es decir, desde que hay mucho garífuna que migra a los Estados Unidos y obviamente allá se habla inglés, pues esta lengua se vuelve un poco más interesante y más útil que el garífuna mismo, ¿verdad? Por eso vamos a ver lenguas que están en peligro justamente por estas razones. Y podríamos esperar que algo similar pase con el sardo. Obviamente se tiene que hacer un estudio sociolingüístico, ¿verdad? De actitudes y de saber realmente la vitalidad de la lengua para saber en qué condiciones se encuentra. Pero sí, de entrada, con lo que yo me encontré, pues la situación del sardo es, digamos, la de mayor peligro de estas tres lenguas y sobre todo de diglosia con el italiano, que es pues la lengua dominante, la lengua oficial. Entonces todo el mundo debe, bueno, todos los hablantes de Italia deben hablarla para conseguir trabajo, es decir, para que sea útil la lengua. Y pues básicamente esto es lo que yo trabajé en esta investigación. Como les decía, pues sí se encuentran estas similitudes entre las lenguas. Vamos a encontrar que obviamente el italiano y el sardo se encuentran más cercanas, son lenguas que están en contacto constante y que el español será pues la más alejada de ellas. Sin embargo, vamos a encontrar similitudes entre el español y el italiano, como puede ser ese caso de la diptongación, o similitudes entre el sardo y el español, como es el caso de la sonorización y fricativización de oclusivas en posición intervocal. Entonces, sí hay similitudes entre ellas, hay muchas diferencias también, ¿verdad? Y pues de estas tres lenguas sí se cree, ¿verdad? Con el estudio que el italiano es el que conserva un sistema más cercano al latín, ¿verdad? Sobre todo a nivel fonético con las consonantes geminadas. Y en cuanto a lo morfosintáctico, pues en efecto encontramos que las tres tienen una evolución similar en cuanto al latín, es decir, que se alejan más del latín, pero son más parecidas entre ellas en cuanto al orden oracional, en cuanto al uso de preposiciones y también en cuanto a las conjugaciones, ¿verdad? Eh, Básicamente esto, pues aquí lo que tengo pues un poco de
de la bibliografía que utilicé. Como les digo, puedo compartir este texto del comentario lingüístico que me parece sumamente interesante, ¿verdad? Y que puede servir como referencia para quien esté interesado en hacer este tipo de investigaciones, pues cómo se hace en el plano fonológico, cómo se hace en el morfosintáctico, cómo se hace en el léxico y cómo organizar el comentario lingüístico, es decir, como la parte metodológica de una investigación de este tipo. Entonces, pues básicamente eso es lo que les quería presentar. No sé si hay alguna consulta. Pues le agradecemos, maestra Mari, por esta sutil y tan interesante información también en la investigación. A mí me deja pensando en estas correlaciones que pueden existir entre pues, sistemas de signos, ¿no? Y de operaciones sociales por las cuales se transmiten o se objetivan determinadas ideas. Y bueno, tenemos el caso de un elemento literario, pero también en las correlaciones, por ejemplo, en las tradiciones o en las implicaciones que también tiene esto con la crítica textual, ¿no? Digamos, de un arquetipo específico por el cual se hacen una serie de copias específicas y se dan subarquetipos y después de esto, pues se dan traducciones y pues hay otros elementos muy interesantes de los cuales implica también el elemento morfológico, morfosintáctico, sémico, semiológico, sintáctico y por el cual trata de traslaparse a través de un elemento análogo o analógico elementos operacionales y gráficos con la finalidad de mantener, ¿no? Una idea en específico. Y bueno, lo que acaba de demostrarnos, pues me da eh, pues un panorama extenso de la complejidad que es hacer estas correlaciones comparativas, pero también las implicaciones que podría tener en el elemento de la literatura comparada, ¿no? En el sentido de estilo, ¿no? Por ejemplo, las posibilidades que otros autores tenían que llevar a cabo para hacer esas correlaciones en sus idiomas específicos, ¿no? Bueno, por mi parte yo quedo agradecido por esta conferencia, pero no sé si le gustaría agregar algo más, maestra Mari. Ah, creo que tiene apagado el micrófono. Hola. ¿Sí? Ok, perdón, creo que se me fue la señal un momento. Como les decía, sí, hay un tema de traducción bien interesante también, ¿verdad? Que ya lo relacionaría yo más con la semiótica literaria y que es sumamente complejo, es decir, los textos no se traducen palabra por palabra y eso nos haría muy fácil el trabajo a los lingüistas, sino que se van concibiendo ideas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sí, como les decía, ahí se los mostraba en el texto del italiano y del sardo, que no iban exactamente iguales, entonces en la investigación pues sí se toca como agarrar con pinzas todos esos elementos, pero sin embargo se vuelve muy interesante el estudio y pues es un inicio, ¿verdad? Es un inicio, es un acercamiento y creo que sí se pueden obtener datos muy interesantes de este tipo de investigaciones, nada más. Perfecto, maestra Mari. Le agradecemos por su tiempo, también por esta maravillosa conferencia que nos acaba de dar y también que es de gran utilidad para aquellos que están cercanos a idiomas como el italiano o el estudio del latín. Entonces, le agradezco de antemano por su maravillosa presentación y también una disculpa por tantas molestias para poder consolidarnos y encontrarnos en esta reunión virtual. No, muchas gracias por la invitación. La verdad es que aprendimos mucho en este coloquio que estuvimos juntos, ¿verdad? Ujú. En esta mesa yo también me quedé impresionada con su trabajo. Quedé así un poco, Dios, todo lo que nos falta aprender. Pero muy interesante, muy interesante. Yo creo que estos son espacios que deben seguirse dando y con la pandemia se ha favorecido justamente Claro. a este contacto virtual, ¿verdad? Que antes como que era un poco más inaceptable, Ujú. ¿verdad? Tenés que ir al lugar, entonces pues ahora nos acerca un poco más y podemos pues compartir nuestras experiencias.
Claro, claro. Pues muchas gracias, maestra Mari.